La invención de la imprenta ha tenido efectos profundos y de gran trascendencia. La historia de la imprenta y su desarrollo está inseparablemente ligada a la sociedad y su influencia sigue aumentando. Origen de la imprenta. Los antiguos chinos fueron los primeros impresores y el material impreso más antiguo que se conserva es un amuleto budista realizado por orden de la emperatriz Shotoku en el año 768 de nuestra era. La impresión se hizo sobre papel con bloques de madera o con planchas delgadas de metal fundido y se editaron más de 1 millón de ejemplares. ¿Pero quién inventó la imprenta? El hombre a quien generalmente se atribuye la invención de la imprenta es Johannes Heinrich Gutenberg, que nació en Maguncia en el año de 1400 y murió en la misma ciudad en el año de 1468. En realidad, el famoso impresor germano no hizo más que perfeccionar la prensa e idear el sistema de impresión con letras móviles, pues la imprenta en sí ya se conocía antes de su nacimiento. Entre 1436 y 1450 se sabe con seguridad que Gutenberg construyó un aparato que permitía fundir las letras metálicas satisfactoriamente, y sería en 1455 cuando inauguraría la industria editorial con la Biblia de Gutenberg. La expansión del invento llegó a Italia y a Roma, y sería en 1464 cuando en Francia emplearon la técnica y posteriormente en Oxford en 1479. Con el sistema de Gutenberg, las letras se fundían por separado en metal y se componían formando palabras en bastidores de madera. Después se entintaba todo el contenido y se apretaba contra el papel o el pergamino. Gutenberg, que era un metalúrgico experto y un hábil grabador, fundía los tipos con una aleación de estaño, plomo y antimonio, que además de ser resistente, resultaba fácil de fundir. Aunque la idea de imprimir se les había ocurrido a los chinos muchos siglos antes, no les fue posible utilizar los tipos móviles porque su lengua está compuesta de millares de ideogramas o palabras símbolos. Las lenguas europeas, por otra parte, solo empleaban 2 docenas de caracteres, lo que hacía mucho más fácil la fundición de tipos y la composición. El primer libro impreso con tipos móviles fue la Biblia de Johannes Gutenberg. Se completó en Maguncia en agosto de 1456 y contiene 634 hojas de tamaño folio, con el texto a doble columna. Gutenberg utilizó un tipo de letra conocido con el nombre de textura, cuyo aspecto era muy similar al de las Biblias manuscritas de su tiempo. 150 ejemplares se imprimieron en papel y 30 en pergamino, que era más caro. Aunque en aquella misma época se estaban llevando a cabo diversos experimentos en el campo de la impresión en diversos países europeos, a Gutenberg le corresponde el mérito de ser el primero que reunió las diversas facetas del arte de imprimir, fusión de tipos, fabricación de tintas y provisión de papel, en un proceso único y coherente. Expansión de la imprenta. En la atmósfera de prosperidad del Renacimiento, la tecnología de la imprenta se extendió con rapidez, principalmente a través de los antiguos centros comerciales situados a lo largo del Rin. La mayoría de los primeros impresores de los distintos países eran alemanes, que habían sido atraídos por el beneficio extranjero o que se habían visto obligados a salir de su patria a causa de la excesiva competencia. Se establecieron imprentas en Italia, Suiza, Francia y Holanda, España y Hungría, Inglaterra, Suecia, Rusia y Norteamérica. Se estima que hacia el año 1500 en 300 ciudades, 1700 imprentas habían impreso alrededor de 40.000 ediciones diferentes en un total de 15 o 20 millones de ejemplares, principalmente sobre materias legales y religiosos. La mayoría de los que compraban libros eran nobles, clérigos, abogados, comerciantes y estudiantes, y por lo general se imprimían en latín. Importancia de la imprenta en la historia. Con la explosión de la imprenta, los hombres se implicaron profundamente en las grandes cuestiones de su tiempo. Los reyes y las altas jerarquías de la iglesia intuyeron enseguida el poder y la influencia que tenían los impresores en la difusión de las ideas entre las gentes. Básicamente, la invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media, cuando la edición de libros estaba muy restringida. Revolucionó la cultura al ampliar el número de lectores potenciales, al multiplicar el número de libros y reducir su coste, por lo que la alfabetización recibió un impulso enorme nunca visto hasta la fecha.
La imprenta supuso la revolución más importante en contra de los poderes absolutos, monarquías e iglesia, ya que extendió el conocimiento, algo que estos poderes guardaron para sí mismos durante los 10 siglos que duró la Edad Media. Los libros, revistas y periódicos modernos utilizan centenares de estilos diferentes de caracteres tipográficos. Muchos de estos fueron diseñados en la época del Renacimiento. Los monjes eran hasta el siglo XV las únicas fuentes escritas de peso en la sociedad. El feudalismo otorgaba el papel de reproducción y difusión de conocimientos a la Iglesia Católica, por lo que también aceptaba que éste hiciese un papel censor y marcara los temas de los que se podía hablar y los que quedaban relegados al olvido. Con la invención de Johannes Gutenberg entraron en juego las empresas que manejaban las imprentas y con ellas el capital. Y una vez el copiado de libros pasó a ser realizado por las imprentas, estas se regían por los temas que más se solicitaban e imprimían por encargo. Una vez superada la censura previa, había libertad para imprimir libros de distintas temáticas, y este círculo se fue abriendo con el paso de los años. Una vez la iglesia y las monarquías absolutas perdieron el poder de controlar absolutamente todo lo que se imprimía, la difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión establecida corrieron por toda Europa.